Bien, para terminar un poco, entonces todo el tema de las oscilaciones, del movimiento bajo fuerzas posicionales, vamos a ver entonces las oscilaciones forzadas. El mayor interés que yo he visto del movimiento bajo fuerzas posicionales está concentrado en lo que son las oscilaciones, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es qué ocurre cuando, por ejemplo, yo tengo un oscilador y ese oscilador se fuerza a oscilar a una cierta frecuencia. A un oscilador me refiero a un sistema que puede oscilar libremente, ¿sí? O sea, una vez que yo lo aparto de la posición de equilibrio, él puede libremente comenzar a oscilar, ¿sí? Lo aparto, lo libero y él solito comienza a oscilar, con una frecuencia denominada frecuencia natural, ¿sí? Que en el caso más simple es el sistema más a resorte desde el punto de vista mecánico, ¿sí? Desde el punto de vista eléctrico, el sistema más simple es un sistema LC. ¿Está bien? Bien. En el sistema mecánico, lo que yo hago es apartarlo de la posición de equilibrio. O sea, si esta es la posición de equilibrio, el punto donde si yo lo dejo, él queda en reposo, apartarlo de la posición de equilibrio significa correrlo un poquitito hacia abajo, soltarlo y él empieza a oscilar. En el caso de un sistema eléctrico, apartarlo de la posición de equilibrio sería algo así como cargar el condensador, cerrar el circuito LC y él comienza a oscilar. ¿Está bien? Naturalmente comienza a oscilar. Bien. El asunto es que a veces nosotros tenemos fuerzas aplicadas sobre los sistemas que pueden oscilar, ¿sí? Si la fuerza es constante, como puede ser el peso de este objeto, el sistema baja un poquito y comienza a oscilar, por ejemplo, en este lugar, ¿sí? Entonces oscila acá. Cuando yo lo aparto de la posición de equilibrio, él oscila acá. Si le pongo más masa, él baja un poquitito, ¿sí? Y comienza a oscilar acá, con otra frecuencia, porque la frecuencia está dada por, ¿se acuerdan? Raíz de K sobre M, pero él oscila en los distintos lugares respecto a la posición de equilibrio. ¿Sí? Cambia su posición de equilibrio, cambia el lugar donde oscila, pero oscila. ¿Está bien? Sí, puede llegar a ser. Sí. La amplitud no es una magnitud del oscilador que dependa del sistema K y M, ¿sí? Sino de las condiciones iniciales que se le den, ¿sí? En cierta forma va a depender de K y M, pero digamos no es una condición muy excluyente, ¿tá? O muy condicionante. Sí, de las condiciones físicas, ¿no? Si yo tengo un resorte muy largo y lo estiro mucho, él puede físicamente llegar a cambiar su estado, dejar de comprimir, de estirarse y pasar a comprimirse, que no es esa la situación. Ahí cambian las cosas y se resuelven de una forma más compleja. Bien, el asunto acá está en cuando yo lo fuerzo a oscilar, ¿sí? Forzar a oscilar significa agarrar el oscilador y comenzar a moverlo, ¿sí? Bien, un sistema que oscila bajo esta situación, ¿sí? Que es capaz de oscilar libremente, yo puedo forzar el sistema a oscilar. ¿Qué significa? Significa aplicarle una fuerza al sistema, por ejemplo, de acá de arriba, ¿sí? Con una característica de que es periódica, ¿sí? Y hacer que el sistema comience a oscilar, ¿sí? Si yo a esto
Una vez que tengo ahí, tengo la fuerza, vamos a hacer esto, miren, para no cambiar el dibujo, voy a correr y poner la posición de equilibrio acá arriba. O sea, el sistema es capaz de oscilar libremente, ¿sí? Yo le aplico una fuerza variable en el tiempo, ¿sí? Él tiene su fuerza restauradora. Es la responsable de que el sistema oscile en caso de que yo lo aparte de la posición de equilibrio y no haga más que soltarlo. Y después, además de eso, puedo tener una fuerza de fricción. En caso que se esté moviendo hacia arriba con una velocidad v. Este sistema va a tener como solución lo siguiente. La sumatoria de fuerzas va a ser m por a, como siempre, donde la fuerza que debo considerar va a ser la fuerza restauradora más la fuerza de fricción, la fuerza denominada amortiguadora, más la fuerza Ft variable, y todo esto va a ser igual a la masa del objeto por la aceleración. Voy a asumir que Ft es una fuerza F0 por seno de omega t. Quiere decir que es una fuerza variable en el tiempo, ¿sí? Es una fuerza que está variando a una frecuencia omega. Planteada la ecuación, tendríamos que la fuerza restauradora, esta es menos m omega sub 0 cuadrado por x. ¿Está bien? La fuerza que genera la oscilación del sistema amortiguador. Más la fuerza de fricción, que como es opuesta a la velocidad es menos v por v. Más, ahora sí, la fuerza F seno de omega t. Y esto es la masa por la segunda derivada de la posición. Recordando que v es la primera derivada, nos quedaría v es esto. Moviendo un poco los términos, nos quedaría que el m normalmente lo sacamos para dejar la aceleración en la segunda derivada libre. Y nos quedaría que x segunda más b sobre m por x punto más omega cuadrado por x igual a F0 por seno de omega t. Esto que tengo acá es lo que se denomina ecuación diferencial del movimiento del sistema que está oscilando en forma forzada. Ecuación diferencial del movimiento. Resolver esto significa buscar la función x que una vez derivada
puesta acá, buscada la segunda derivada, ubicada acá, resuelve este problema significa que al poner x segunda, x punto y x iguala a esto. ¿Sí? Y eso me da el resultado final. ¿Tá? Ustedes saben de la matemática que han tenido hasta ahora que estas ecuaciones diferenciales tienen dos soluciones. Una solución homogénea o la solución se conforma de dos soluciones. La solución de la homogénea, ¿sí?, más la solución de la particular. ¿Sí? La solución de la homogénea significa igualar esto a cero. Al igualar esto a cero, él se amortigua. Lo mismo que vimos en la clase pasada. ¿Sí? Y la particular, la función que resuelve esto en forma particular, es una ecuación que es así. X iguala a por seno de omega t más phi. Esa ecuación, cuando yo hago todas las sustituciones acá, se obtienen cosas interesantes. Este es lo que sería X, voy a poner acá PE. La XH era analizando un poco esto, vean acá. Yo puedo, digamos, a este sistema, si lo fuerzo muy lento, si yo lo pongo a oscilar y él hace esto, ¿sí? Si yo lo fuerzo muy lento, ¿sí?, puede que cuando él esté subiendo yo esté generando el movimiento hacia abajo. Eso hace que en vez de mejorar o favorecer el movimiento, ¿sí?, lo pueda tender a frenar. Y como él va bajando y yo de repente estoy subiendo o estoy bajando junto con él, porque el movimiento que tengo es muy lento en comparación con el movimiento natural que él tiene, puede que esas situaciones hagan que la oscilación no tenga una amplitud importante. ¿Sí? Normalmente todos los sistemas estos tienen oscilaciones de esta forma. O sea, empieza con un movimiento lento, ¿sí?, donde predomina originalmente perdón, acá me faltó un término. ¿Sí? T. Omega A de amortiguamiento. Empieza a predominar inicialmente esto, pero a medida que el tiempo pasa, ¿sí?, empieza a decrecer esta amplitud, ¿sí?, empieza a tender a cero, el amortiguamiento empieza a desaparecer y predomina la solución particular. Cuando t tiende a ser muy grande, este término tiende a ser muy chiquitito, entonces hace que esta solución se vuelva a cero rápidamente. Entonces él empieza de a poquito a tomar valores tac, 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 hasta que finalmente queda oscilando a la frecuencia que le imprime el oscilador. ¿Sí? Digamos, a partir de acá, o un poquitito más acá, como que ya predomina
el efecto final, lo que se llama solución de régimen, que es esta. Esto sería una solución estacionaria, esto sería el inicio, perdón, esta sería el inicio y esta es la final. ¿Está? La de inicio y la final. Esto se ve en muchos lados, ¿sí? Por ejemplo, en un lavarropa, ¿sí? Se ve mucho cuando el lavarropa empieza tac, 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 trrr. Ahí el sistema se empezó a oscilar de a poquito, hasta que finalmente oscila. ¿Por qué? Primero porque las partes le permiten oscilar, aparte les permite oscilar porque digamos, los pies están hechos de gomas que permiten oscilar en forma amortiguada, y después se estabiliza hasta que finalmente empieza cuando se le imprime una fuerza constante. ¿Quién es el que le imprime? La ropa, al estar mal distribuida, ¿sí? Empieza a hacer esto, ¿sí? Y a medida que va aumentando la velocidad, él se vuelve en un estado de régimen. Al principio es algo medio así hasta que se acomoda finalmente. Matemáticamente esta sería esa solución de acomodamiento y esta sería la solución final. ¿Está? Funcionan todos mediante ese mecanismo. O sea, primero una solución inicial, ¿sí? Hasta que finalmente obtengo la solución de régimen. La amplitud A ¿dónde? Ah, sí, acá. Fíjense, tiene razón el compañero. Voy a poner con rojo para que quede bien asentado, que me olvidé. ¿Qué tiene esto? Fíjense, si el sistema no tiene amortiguamiento, esto que tengo acá es lo que se considera el amortiguamiento, ¿sí? Si esto no existe, si el amortiguamiento es nulo, sería una situación ideal, ¿sí? Este término vale 0. ¿Está bien? Entonces, si yo fuerzo el sistema, esta que tengo acá, es la... Voy a hacer un pequeño modificación para que ustedes vean y reconozcan la frecuencia. Esta que tengo acá es la que le imprime ¿quién? El forzador, el oscilador. Esta que tengo acá es la frecuencia natural, ¿sí? Y esto sería el amortiguamiento. Si tengo amortiguamiento, tengo el gamma. Si no tengo amortiguamiento, el gamma vale 0. ¿Está bien? Si yo no tengo amortiguamiento, este término se anula, desaparece de la ecuación. Y me queda como factores predominantes acá estos dos. ¿Sí? Quiere decir que si esta frecuencia coincide con esta, este término tiende a ser 0. ¿Está bien? Si es 0, esta amplitud se va a infinito. En ese momento, yo digo que estoy en resonancia, ¿sí?, de amplitud. La amplitud toma su máximo valor. Hay un valor de omega para la cual esta función, toda esta, valor de omega para la cual toda esta función toma un máximo.
Y a esa frecuencia se denomina frecuencia de resonancia de la amplitud. ¿Sí? Sí. Hay tres frecuencias ahí, la del oscilador, la cero natural, la omega A y la del oscilador. Exacto. Son tres distintas. No quiere decir que él se parta en tres y oscile cada parte en una. ¿Sí? Es un único elemento que oscila de acuerdo a una frecuencia. ¿A cuál? A la omega. ¿Sí? ¿Quién es el omega? El del oscilador. Omega tiende a 0, omega A es el 1. Yo tomo en cuenta. ¿Si omega qué? Omega tiende a 0, el omega A no entra en el... Si el omega tiende a cero, o sea, si hay una fuerza... La gamma, la letra es... Ah, gamma. Perdón, Está bien. Si la gamma tiende a 0, omega A no entra en el ejemplo que vimos recién. Sí, no corre. Si eso es cero, esto es cero, no tiene sentido, no oscila amortiguadamente. ¿Sí? Él entra a oscilar a la frecuencia normal. Eso tiene ¿cómo va a pasar el tiempo de establecimiento también? El tiempo depende un poco del gamma, ¿no? ¿Qué tiempo tarda en llegar a anularse tanto esto que esta amplitud tiende a cero y predomina esta? La mayor importancia está normalmente en las soluciones de régimen. Hay soluciones estacionarias soluciones iniciales que también son importantes, pero normalmente la mayor importancia está en esto, ¿sí? En esa solución final. Esa hace que el sistema resuene, que yo empiece a forzar de a poquito, de a poquito, de a poquito, hasta que el sistema comience a resonar o a tomar la amplitud final, porque no todo es resonancia, puede tomar una amplitud final, ¿sí? Que no tiene por qué resonar. Normalmente en una curva de frecuencia, amplitud, miren acá. Esto hace así. La amplitud se va hacia arriba. ¿Sí? La frecuencia de resonancia es omega 0 cuadrado menos 2 gamma cuadrado. Mientras que normalmente la frecuencia omega A es muy parecida a esta. ¿Sí? Para amortiguamientos leves, la omega de resonancia es un poquitito menor que la omega 0. ¿Sí? Y acá se ve. Ahora bien, la amplitud toma su máximo valor a esta frecuencia.
La velocidad no toma su máximo valor a esta frecuencia. La velocidad es máxima cuando el forzador fuerza el sistema a la frecuencia omega 0. ¿Sí? Cuando el omega coincide con el omega 0, omega, voy a ponerlo acá con el mismo color del omega que tenemos. Es igual a omega 0, entonces la velocidad es máxima. La velocidad vendría a ser la primera derivada. La resonancia de amplitud es cuando el gamma es 0 y además el omega... No, perdón. Este es para un gamma distinto de 0. Perdón, acá me omití poner, pero este es para, el violeta es para un gamma diferente de 0. El otro cuando el gamma es... Sí. Dijo que la resonancia en amplitud. Y la otra también. Y la otra también es resonancia en amplitud. La del omega, la de gamma es 0. Sí, claro. Pues fíjate, la resonancia cuando el gamma es 0 se da a omega 0. Lo que pasa es que ahí el sistema empieza a tomar mucha amplitud y puede, físicamente no puede hacer nada, porque no puede tomar amplitudes infinitas. Se va a romper antes. ¿Sí? Es más, en una resonancia con amortiguamiento se puede romper. ¿Entienden? No tiene por qué no tener amortiguamiento para que se rompa. Puede tener amortiguamiento y romperse antes. ¿Por qué? Porque empieza a tomar amplitudes muy grandes y el sistema no puede responder a esas amplitudes muy grandes. De hecho, hay una filmación de un puente en Estados Unidos, ¿sí? El Tacoma Narrow, que no se consideraba ese tipo de fenómenos en los sistemas. Era un viento que impulsaba, en realidad era un viento constante, no era un viento que iba variando. Lo que pasa es que era un viento constante y al ir soplando en forma constante iba, digamos, atrás de lo que sería, digamos, el mismo puente, se iba liberando aire como remolinos, ¿sí? Los vórtices, y esos remolinos impulsaban al sistema, liberaban, entonces volvían para acá, liberaban y volvían para atrás. Entonces iban impulsando el sistema a una frecuencia tal que entró en la frecuencia de resonancia del puente. Entonces empezó a tomar amplitudes cada vez más grandes y empezó a tomar geometrías un poco raras. ¿Está? Pero todo esto venía por otra cosa que ustedes están más acostumbrados. Y es lo siguiente. La frecuencia a la que la velocidad es máxima no es la misma frecuencia a la que la amplitud es máxima. ¿Sí? La frecuencia a la que la velocidad es máxima es la frecuencia omega 0. Los sistemas eléctricos, osciladores eléctricos, buscan que el sistema resuene generando la máxima corriente. Y la máxima corriente indica que la I es máxima. Y como la I es la primera derivada de la carga, ¿sí? La carga sería X y la I sería la velocidad, la primera derivada. Entonces los sistemas eléctricos se busca que oscilen en resonancia y lo van a hacer ¿a qué frecuencia? Al omega 0. Por eso la misma frecuencia natural que tiene el sistema es la frecuencia de resonancia cuando ustedes quieren armar un oscilador. ¿Entienden? Como ustedes no buscan que lo que oscile sea la carga en máximo, sino que buscan que la corriente sea máxima, ahí para que la corriente sea máxima
la frecuencia de resonancia para que se dé esa situación es mecánicamente la velocidad. ¿Entienden? Por eso la corriente es máxima en los sistemas eléctricos oscilantes a la frecuencia 1 sobre raíz de LC, que fue lo que vimos la vez pasada. ¿Está bien? ¿Está claro? Bueno, para terminar un poquitito esto, ¿sí? Cuando yo tengo un sistema que puede oscilar libremente y lo fuerzo a oscilar, el sistema va a oscilar digamos, una vez que tome la solución de régimen, a la frecuencia que le imprime el oscilador. ¿Está? Es algo que ya más o menos sabemos, pero digo, la matemática predice eso también. ¿Está bien? El modelo matemático predice que eso va a pasar. ¿Está? Y es más, digo, predice muchas cosas más, ¿no? Bueno. Bien. Creo que con esto terminamos las fuerzas posicionales. Vamos a ver algún movimiento bajo fuerzas viscosas. ¿Está claro esto? ¿Quedó más o menos? ¿Se entendió la idea? Vamos a imaginar que tenemos un objeto que se mueve en caída libre. La caída libre está proporcionando la fuerza-peso, ¿sí? ¿Está bien? Y en determinado momento se mete dentro de un balde que contiene agua. ¿Sí? El objeto comienza a moverse, ¿sí? Y al comenzar a moverse aparece, ¿sí?, dentro del fluido, ¿no?, una fuerza proporcionada por el fluido donde se mueve, ¿sí? Evidentemente esa fuerza va a depender de la velocidad que tiene el objeto, ¿sí? Y va a depender también de la geometría que tenga el objeto. ¿Está bien? No es lo mismo una geometría de tipo plana, ¿sí? Yo dejo esto, tiene una forma de caída, ahora me lo tira medio rápido, pero si yo lo arrugo, el mismo objeto, ¿sí?, y lo dejo caer, el mismo objeto se comporta de manera diferente, ¿sí? Evidentemente la fuerza de fricción va a depender de la geometría que tiene el material, ¿sí? Va a depender también del frente de ataque, va a depender de cómo impacta contra el agua, ¿sí? No es lo mismo una geometría esférica que una geometría plana, que fuera un cilindro. Va a empezar a moverse de una forma muy particular. Si es esférico está bueno porque podrá rotar, pero siempre impacta de la misma forma, ¿sí? Si es cilíndrico, quizás empieza a rotar, y al rotar va a cambiar el frente de ataque y cambiará cómo se comporta, entonces podría empezar a girar, podría empezar a tener cosas cuyo movimiento sería bastante complejo reconocerlo. ¿Está? Bien, nuestro objeto empieza a caer. Yo lo voy a borrar, ustedes lo van a... No es que se achicó, simplemente... El peso que tengo ahí lo que hace es proporcionarle una fuerza que lo impulsa en forma constante hacia abajo, ¿sí?
Esta masa va a estar sujeta a una fuerza de fricción. ¿Sí? Es más o menos parecido como el sistema que oscilaba, solo que acá no puede oscilar. Lo único que puede hacer es caer. ¿Está bien? No, eso depende. Eso depende. Si fuera una pelota de tenis, no va a caer siempre. Está bien. Imaginemos que no quería complicarme, pero tenemos un empuje dado por la fuerza de fricción, digamos, dado por el hecho de que desplaza agua dentro del fluido y tendería a tirar el objeto hacia afuera, ¿sí? Y voy a considerar que es menor que el peso, de manera que él va a caer, ¿sí? Así no tenemos el problema de que flote. Eso ahí sigue siendo masa por la gravedad. Sí, mg. Bien, de todas las fuerzas que están actuando, yo diría que la sumatoria de fuerzas es igual a m por a. Fíjense que siempre Newton nos proporciona prácticamente todo lo que precisamos, ¿sí? A partir de ahí podemos saber algunas cosas. Diríamos entonces, bueno, la fuerza de fricción, me olvidé de poner el vector, le pongo el vector ahora. Bien. Considerando un sistema de coordenadas. Empuje. Esto acá lo podríamos llamar P', denominado peso aparente. ¿Sí? Es un valor constante, ¿verdad? Porque una vez que está dentro del agua, esto es fijo y esto también es fijo, ¿sí? Por lo que esto da un resultado siempre constante a medida que el objeto se mueve hacia abajo. Tomo un sistema de coordenadas y hacia abajo y diría, bueno, que la fuerza de fricción P' que va hacia abajo menos la fuerza de fricción. Esperen un poquitito con esta. La fuerza de fricción, en este caso, cuando los objetos se mueven dentro de un fluido en lo que se llama régimen laminar, en un régimen donde el agua va pasando por arriba, perdón, por los costados del... como si fueran láminas, ¿sí?, de fluido, que no genera una turbulencia acá, ni nada que genere ningún efecto extraño que podría generar una succión por un cambio de presión o algo, se considera que son proporcionales a la velocidad, ¿sí?, a la velocidad elevado a la 1. O sea que esta va a ser sustituida por una constante v por la velocidad. ¿Está? Eso quiere decir que esta v va a depender de qué. Va a depender de la geometría que tenga el material, ¿sí? El objeto es el que define, y junto con la viscosidad del fluido, perdón, el fluido no queda fuera dentro fuera del v, ¿está? Y esto es igual a m por a. Volviendo a la vieja y querida ecuación con derivadas parciales, tendríamos que P' menos B
por I punto es igual a M por I 2 puntos. ¿Está bien? ¿Sí? I 2 puntos, I punto, I 2 puntos. ¿Está bien? ¿Por qué trabajo con I? Porque estoy trabajando con el eje I. ¿Está bien? Podríamos hacer esto, miren. P' menos, esto sería la ecuación diferencial del movimiento. Deducir I sería deducir la ecuación que va a tener el movimiento durante la caída. En este caso, podríamos poner P' igual a B por V igual a M por diferencial de V sobre diferencial de T. ¿Sí? Eso me permite, a ver, si yo trabajo un poquitito con esto, ¿sí? Saco el B de acá, me quedaría P' sobre B menos V igual a M sobre B diferencial de T podría ser esto, miren. ¿Sí? Esto es, si yo integro desde tiempo 0 a tiempo t, esperen. Inclusive podría ser 0 dejarlo ahí y que empiece con velocidad 0. ¿Sí? Hoy hemos pensado que caía. Era la idea, no tiene por qué caer. Esto me daría menos b sobre mt y esto de esta logaritmo neperiano. Miren, voy a hacer esto. Como tiene un signo de menos adelante, evaluado ¿sí? Y eso ahí me llevaría a que si yo busco la velocidad de acá, debería buscar el antilogaritmo, desarmar esto. Desarmar esto me quedaría e a la menos por
Suponiendo que B0 es 0, ¿sí? Esto me quedaría entonces que B menos P' sobre B es igual a menos P' sobre B por E a la menos B sobre MT. De donde B sería P' sobre B, esto pasa para el otro lado, 1 menos ¿qué quiere decir? Quiere decir que pasado el tiempo, este término, ¿qué va a suceder con él? Se achica, tiende a cero. Pasado el tiempo, un cierto tiempo, la velocidad del objeto, ¿cuál va a ser? P' sobre B. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo lo dejo caer con velocidad cero, él va adquiriendo velocidad, y llega un momento que su velocidad final es esa. Visto desde el punto de vista de la dinámica, ¿sí? ¿En qué momento sucedería algo de eso? Para que sucediera y que bajara a velocidad constante, debería ocurrir que la fuerza neta, ¿cuánto vale? Cero. Si la fuerza neta vale cero, quiere decir que el peso y la fuerza de fricción se igualan. En ese momento, cuando llegan a igualarse, él deja de aumentar la velocidad y permanece a velocidad constante. ¿Entienden? Si cae muy rápido, ¿qué sucede? Se frena. ¿Sí? Se frena y empieza a bajar. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en los paracaidistas? Vieron que cuando lo dejan caer a una cierta altura, abren el paracaídas. En ese momento, ¿qué cambio se le produce? Pongamos que es régimen laminar, no lo es, pero pongamos que sea algo laminar. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Aumenta quién? Dentro de todas estas cosas, ¿qué aumentaría? El B. Aumenta el B físicamente, al ir muy rápido, el B es tan grande que lo frena, lo detiene, inclusive lo llega a levantar. Hasta que finalmente, ¿qué ocurre? Se igualan y empiezan a bajar a una velocidad. A una velocidad que, miren, está dada por quién. Por este P', que era en función del peso de la persona y de la geometría que tenga. ¿Sí? Por eso no es cualquier paracaídas para cualquier persona. ¿Sí? Está calculado para que caigan a una velocidad moderada, que no sea muy fuerte, para que puedan, en el momento de caída, no se lastimen. ¿Sí? No puede ser una velocidad que cuando lleguen al piso se machuquen. Para eso no usamos paracaídas. Está armado para caer a una cierta... Sí. ¿Cómo le llamamos a qué vendría a ser el B? Constante amortiguamiento. Normalmente la vas a ver como constante de amortiguamiento. Hay otra que también se llama coeficiente de amortiguamiento, que es el gamma, como que es el resultado final del B y el M. Si no considero como importante el empuje, si el empuje es cero, en ese caso P' sería simplemente PMG. Entonces la velocidad final sería algo así como mg sobre b. A esto se le denomina velocidad límite. ¿Sí? La velocidad límite que va a tener. Si tuviese un empuje, acá se agrega el empuje menos e, que queda dividido sobre e, o sea que siempre va a ser una velocidad como menor. ¿Entienden? La máxima que voy a poder tener va a ser esta. ¿Sí? Si considero el empuje, voy a caer a una velocidad menor. Considerar el empuje o no considerar no es una cuestión de que
de que me guste o que no me guste. Digo, el empuje va a estar, ¿sí? El asunto es que si para los cálculos lo considero, sé que voy a tener una velocidad menor. Si para los cálculos no considero, digo, bueno, el máximo valor que podría tener sería este. Sí, todos. Sí. El empuje en este caso es ρ del fluido por volumen desplazado por G, principio de Arquímedes. Bueno, bien, después el resto, una vez que llega a una velocidad constante, el movimiento es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? No tiene digamos, otro cambio importante, porque una vez que llega a esto empieza a bajar a velocidad constante. Si es un paracaídas, usted sabe que hay otras fuerzas que pueden impulsar al sistema y ahí ya estamos hablando de agregar fuerzas, que no es el problema que estamos teniendo, ¿sí? Si yo le agrego una fuerza, bueno, se irá en diagonal de alguna forma y la fuerza se vuelve un poco más compleja. ¿Está? Digamos, calcular esta velocidad límite es muy simple. Una vez que uno tiene el constante de amortiguamiento, ¿qué unidades tendría la constante de amortiguamiento? Pregunta a usted que me está mirando. ¿Qué unidad tendría la B? La B, la constante de amortiguamiento. Algo que está acelerando metros por segundo. ¿Eh? Podría venir por este lado. Por acá, ¿qué tiene que dar? No. ¿Esto qué es? Vamos acá, de vuelta. Newton. B por V tiene que dar Newton. B sería kilogramos metros por segundos al cuadrado dividido las unidades de V. Metros por segundo. Kilogramos por segundo. Y acá lo ven que sería Newton dividido B, le tiene que dar velocidad. Dimensionalmente es correcto, o sea, no va contra el principio de homogeneidad. ¿Se acuerdan del principio de homogeneidad? El viejo y querido principio de homogeneidad. Yo qué sé, si tiene un objeto de 100 gramos dentro de un fluido cuya constante de amortiguamiento es 0,5 kilogramos por segundo, ¿sí? A lo largo de un cierto tiempo, su velocidad va a ser 0,1 por 9,8 dividido 0,5. ¿Se entiende? La constante de amortiguamiento se puede obtener, B se puede obtener en casos simples a partir... Opa. Fíjense que el omega
que era el gamma. Entonces, poniéndolo a oscilar, ¿sí?, dentro de un sistema conocido, ¿sí?, lo ponen a oscilar, miden este valor, que sería medir el periodo, sacar 2pi sobre ese periodo me da el omega A. Sabiendo cuál sería la oscilación libre, pueden calcular cuánto vale B. Es la forma muy sencilla de calcular el B, es algo muy fácil, ¿sí? El B que después va a ser usado acá, ¿sí?, como una fuerza viscosa. O si no, lo tiran, lo ponen a oscilar, lo tiran para abajo, miden la velocidad, ¿sí?, que va a tener, la velocidad límite, y calculan el B. Otro. Bueno, creo que con esto más o menos ya estamos. Vamos a ver algo de energía y cantidad de movimiento el jueves.